Bajo el calor implacable de la estación seca sola, una joven leopardo está a punto de tomar una decisión peligrosa. Una que la fortalecerá o sellará su destino para siempre. No te pierdas la película hasta el final para descubrir una sorpresa. En la dura tierra africana, la estación seca lo ha convertido todo en un gigantesco horno. La hierba se ha vuelto amarilla, el suelo está agrietado y el río Mara, la última fuente de vida, se ha convertido en una zona peligrosa. Cada criatura aquí debe enfrentar su propia lucha animal para sobrevivir. Sola una joven leopardo, aún joven e inexperta, se ve obligada a tomar una decisión final: sufrir sed en la orilla o arriesgarse a meterse en las aguas fangosas e impredecibles para beber y cazar. Se detiene al borde del agua, buscando el peligro con la mirada. No tiene ni idea de que bajo el espeso lodo un par de ojos fríos y fijos la observan. Titán, el enorme cocodrilo del Nilo que domina el Mara, lleva mucho tiempo esperando una presa como esta. Su cautela no fue suficiente para contrarrestar el letal sigilo del titán. Sola se acerca un poco más. Solo un sorbo. Pero en cuanto Sola tocó el agua, Titán saltó de repente como una pesadilla viviente. Aferrándose a su pata delantera con fuerza aplastante, arrastrándola al lodo en una lucha feroz por la supervivencia. Esto ya no es una cacería. Aquí es donde los depredadores se convierten en presas, y solo uno de ellos volverá a ver el sol. Pero Sola no se deja llevar por el pánico. Sabe que tiene una última oportunidad. Sus dos ojos dorados se fijan en el único punto débil del cuerpo acorazado de Titán. La cuenca del ojo, la puerta de la vida y el destino que la naturaleza había dejado abierta accidentalmente. Sabía que si no derrotaba este punto débil,
no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Con todas sus fuerzas restantes, Zola lanzó un contraataque preciso y despiadado. Sus garras se clavaron en el ojo izquierdo de Titán. El Titán rugió de dolor y sus mandíbulas se aflojaron por un instante. Pero el gobernante de Mara no se rendirá fácilmente. Aunque estaba ciego de un ojo, seguía luchando frenéticamente, decidido a arrastrar al leopardo con él en esta lucha feroz. Zola ya no lucha por la victoria, lucha por vivir. Sabía que un último contraataque bastaría para que el cocodrilo se rindiera. Con un último movimiento explosivo gira su cuerpo y ataca el hocico de Titán, abriéndole las fauces. Emerge a la superficie jadeando, herida y temblando. Lenta y dolorosamente se arrastra de vuelta a la orilla. Cada paso que da es prueba del miedo, el dolor y el coraje que soportó en esta implacable lucha animal. Bajo el agua, Titán se hunde en las sombras con un ojo perdido para siempre. Titán no es malvado, sino un gobernante obligado a proteger su hogar. Sigue vivo, sigue siendo el terror del río, pero ha cambiado para siempre. Cada vez que abra sus fauces, Titán recordará incluso el depredador más fuerte tiene una debilidad y un golpe mortal en el punto vital. También puede causarle dolor y pérdida. Incluso un cazador invicto debe aprender a respetar a una presa desesperada. En la naturaleza no hay villanos ni héroes, solo los que sobreviven y los que no. Y para nosotros los humanos que creemos habernos alejado de la naturaleza, la verdad es que seguimos luchando contra nuestro propio río Mara. A diario, enfermedades, fracasos, pérdidas.
o los momentos que sentimos que nos están hundiendo. No necesitas ser más fuerte que tus desafíos. Solo necesitas encontrar la única debilidad en el obstáculo que tienes ante ti y atacarla con todas tus fuerzas. El río aún no ha terminado de poner a prueba a sus gobernantes. El cocodrilo se enfrentará a un enemigo en la próxima pelea animal. Mantente atento y suscríbete para descubrir quién es esta nueva amenaza tan poderosa que incluso el imponente cocodrilo tiembla en su presencia. El delta del Okavango, una de las maravillas naturales del mundo. Se encuentra en Botsuana, África, y es conocido como el oasis de la vida en el corazón del desierto de Kalahari. Con una superficie de hasta 5.800 millas cuadradas durante la temporada de inundaciones. El Okavango es el sistema de llanura aluvial interior más grande del mundo, alimentado por el río Okavango, que nace en las tierras altas de Angola. Cada año, de mayo a octubre, la crecida de las aguas crea una red de canales, pantanos e islas que atraen a millones de especies de plantas y animales para vivir y sobrevivir. Como se muestra a menudo en documentales sobre animales salvajes, el delta ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2014. Es notable por su ecosistema único, hogar de más de 1.000 especies de plantas, 480 especies de aves, 130 especies de mamíferos y cientos de especies de peces y anfibios. Las temperaturas aquí varían entre 68 degrees Fahrenheit y 104 degrees Fahrenheit. Con una temporada de lluvias de noviembre a abril que proporciona sustento a animales gigantes como elefantes africanos, búfalos, hipopótamos y depredadores máximos como leopardos, leones y hienas. Sin embargo, el Okavango es una tierra fértil y un feroz campo de batalla por la supervivencia. Aquí, cada gota de agua, cada pedazo de tierra, se convierte en un recurso precioso, desencadenando enfrentamientos entre especies, Este no es solo un lugar para admirar la belleza de la naturaleza, sino también un testimonio vivo del frágil equilibrio de los ecosistemas del planeta.
En el vasto delta del Okavango, donde las escasas acacias se mecen bajo la intensa luz del sol, Mosa, una leopardo hembra, se mueve silenciosamente. Con una longitud de entre 1,8 y 2,4 metros y un peso de entre 36 y 75 kilos. Mosa es la personificación de la gracia y la fuerza. Su pelaje rubio pálido, salpicado de manchas negras, no solo es una característica hermosa, sino también un poderoso camuflaje que la ayuda a mimetizarse con la pradera que la rodea. Una imagen a menudo capturada con asombroso detalle en documentales de animales salvajes, que muestran la intrincada belleza y las habilidades de supervivencia de este majestuoso depredador. Terrestre Rikiluman, Inaman. A diferencia de otros grandes felinos como los leones, Mosa caza en manada. Es un maestro de la soledad, un guerrero silencioso en la naturaleza. Desde la copa de un árbol de 6 metros, observa pacientemente a una manada de impalas que pastan abajo. Solo cuando está seguro de que cada movimiento es perfecto, Mosa se lanza con un poderoso salto, poniendo fin a la caza en cuestión de segundos. Con sus poderosas mandíbulas y dientes afilados, rápidamente toma el control de su presa antes de arrastrarla hasta un árbol, donde depredadores como hienas o leones no pueden alcanzarla. Además de su agilidad y extraordinaria capacidad para trepar, Mosa también posee otra arma poco común en la familia de los felinos, la táctica del camuflaje olfativo. Según investigadores, los leopardos a veces se revuelcan en el excremento de animales grandes como búfalos o vacas para ocultar su olor corporal. Este comportamiento único les ayuda a superar el sensible sentido del olfato de presas como liebres o antílopes. Un experimento en Botsuana registró que más del 60% de las cacerías exitosas de leopardos se produjeron cuando lograron ocultar su olor corporal de esta manera. Es un claro testimonio de la inteligencia de supervivencia que la naturaleza ha perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Circadian. Aunque los leopardos son conocidos por su naturaleza solitaria, su estructura social es mucho más flexible de lo que uno podría imaginar. Especialmente en zonas peligrosas como el Okavango, donde la densidad de leones puede alcanzar de 3 a 5 por milla cuadrada. Las madres leopardo suelen permanecer con sus cachorros adultos más tiempo de lo habitual. Mosa, con 2 cachorros de apenas unos meses, sabe que este vínculo no solo les ayuda a aprender a cazar, sino que también aumenta sus posibilidades de supervivencia.
Musa les enseña pacientemente a sus cachorros a trepar a los árboles. Desde debajo del alto dosel de acacias, los cachorros intentan con torpeza su habilidad, con sus patitas temblorosas mientras la mirada de Musa no los aparta ni un segundo. En un entorno donde depredadores como hienas o leones pueden aparecer a la menor distracción, su entrenamiento es una valiosa lección de supervivencia. En la naturaleza, las heridas suelen ser fatales, pero no para los leopardos. Musa posee una increíble capacidad de autocuración. Con una dieta rica en proteínas, consumen un promedio de 900 a 1.350 kilos de carne al día, lo que garantiza que sus cuerpos reciban los nutrientes necesarios para regenerar el tejido dañado. Además, lamerse constantemente las heridas no solo ayuda a limpiarlas, sino que también estimula la circulación sanguínea, acelerando así la recuperación. Un estudio realizado en Sudáfrica reveló que los leopardos sanan sus heridas un 30% más rápido que los leones o los tigres. Esto supone una gran ventaja, especialmente en enfrentamientos con enemigos. Pero incluso en los raros momentos de paz, el peligro acecha. Una toma emocionante muestra a uno de los dos cachorros de Musa saliendo con curiosidad de su guarida. Sus pasos despreocupados entre la hierba alta parecen inofensivos, pero a solo unos metros, una hiena observa en silencio. El llamado de Musa se escucha justo a tiempo, rescatando al cachorro. El viaje de Musa es una combinación perfecta de fuerza, ingenio y sacrificio incansable. En el mundo salvaje del Okavango, a menudo mostrado en documentales sobre animales salvajes, donde la vida y la mortalidad están a la par, Musa no es solo una cazadora, sino también un símbolo de perseverancia y maternidad sagrada. A través del silencio, se ha convertido en una maestra de la supervivencia, dejando una profunda huella en el mundo natural. Al ver hienas, muchas personas pueden pensar inmediatamente en carroñeros, pero en realidad son cazadores inteligentes. Sociedades muy organizadas y tácticas de caza extremadamente efectivas. En la naturaleza, las hienas son un ejemplo típico de perfecta adaptación a entornos hostiles y a la vida en manada. Una dinámica fascinante que a menudo se destaca en documentales sobre animales salvajes, que revelan sus astutas estrategias y complejidad social. En la naturaleza, las hienas viven en manadas de hasta 80 individuos. Una de las estructuras sociales más grandes de la familia de los depredadores. Cabe destacar que la manada está liderada por hembras, una rareza en el mundo animal.
Las hembras no solo son más grandes, sino también más fuertes que los machos, con dominio absoluto en todos los aspectos. Desde la caza hasta la decisión de estrategias de supervivencia, esta estrecha estructura social es un factor importante que ayuda a las hienas a tener una vida más larga que otros carnívoros. En estado salvaje, pueden vivir de 20 a 25 años, más que la mayoría de los grandes felinos, como los leones, 15, 20 años, o los leopardos, 12 de 17 años. Esto se debe a la naturaleza altamente organizada de sus manadas, donde los miembros trabajan en estrecha colaboración para protegerse mutuamente, así como a su notable capacidad para adaptarse a una amplia gama de hábitats, desde desiertos áridos hasta llanuras aluviales. Una característica única de las hienas es el pseudopene femenino. Este es esencialmente un clítoris de gran tamaño, lo que convierte a las hienas hembras en la única especie que se reproduce a través de este órgano. Esta extraña evolución ofrece muchas ventajas, ayudándolas a mantener su dominio en la manada. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos. La reproducción a través del pseudopene resulta en tasas de mortalidad más altas de lo normal. Tanto para la madre como para las crías. Según estudios, alrededor del 10% de las crías de hiena mueren al nacer. Y la tasa de mortalidad materna también es más alta que la de otros carnívoros. Guerrero. La vida de una hiena comienza con importantes lecciones de supervivencia. Los cachorros, con apenas unos meses de edad, ya han empezado a aprender a cazar e integrarse en la sociedad. Curiosamente, la jerarquía social de las hienas es hereditaria, un rasgo poco común en la naturaleza. Las crías de una hiena hembra de estatus elevado tendrán automáticamente prioridad en la manada, incluso desde muy jóvenes. Esto les proporciona grandes ventajas, ya que les permite tener mejor acceso a las fuentes de alimento y aprender más rápido de los miembros más experimentados. A diferencia de los leopardos solitarios, las hienas dependen de la cantidad y la solidaridad para superar las dificultades. En el delta del Okavango, una manada de hienas persiguió a un leopardo macho que acababa de cazar un antílope. Utilizando tácticas de manada, ejercieron una fuerte presión. Lo rodearon y lo obligaron a entregar su presa para salvar su vida. Estos enfrentamientos no solo demuestran solidaridad, sino también la ingeniosa estrategia de las hienas. Las hienas no son solo carroñeras.
Aproximadamente el 60% de su alimento proviene de la caza, utilizando tácticas de presión constante para agotar a sus presas antes de rematarlas. Un grupo de hienas puede cazar y abatir presas grandes, como búfalos o ñus, algo que un leopardo solitario tendría dificultades para hacer. En el delta del Okavango, una manada de hienas, liderada por una experimentada líder, ha construido un poderoso imperio de supervivencia. A diario, recorren vastas praderas, cazando y defendiendo su territorio. Una escena memorable es cuando se enfrentan a una manada de leones por el cadáver de un búfalo. Aunque los leones tienen la ventaja en fuerza, las hienas se valen de su número y de tácticas coordinadas para asegurar su presa. Demostrando que en la naturaleza, la oportunidad siempre favorece al depredador. Las hienas no son solo carroñeras, sino cazadoras inteligentes que siempre aprovechan las oportunidades y la fuerza de la manada para sobrevivir. Con su sólida organización social, su eficiente capacidad de caza y una esperanza de vida más larga que la de otros carnívoros. Las hienas demuestran que la supervivencia en la naturaleza depende no solo de la fuerza individual, sino también del trabajo en equipo y la flexibilidad de adaptación. A pesar de ser catalogadas como carroñeras, las hienas son uno de los carnívoros más hábiles de la naturaleza y merecen un lugar en la feroz competencia por la supervivencia en la naturaleza. En las duras tierras salvajes del delta del Okavango, cada centímetro de tierra y cada trozo de carne se convierte en motivo de intensa confrontación. Leopardos y hienas, dos depredadores magistrales. A menudo entran en conflictos implacables, cuya causa principal es la feroz competencia por presas y territorio. Esto no es solo una lucha por la supervivencia, sino también un símbolo de profundo antagonismo en la cadena alimentaria. Los leopardos, con su naturaleza solitaria, dependen de su agilidad y capacidad de trepar para cazar presas como antílopes, liebres y, a veces, aves de gran tamaño. Pero el silencio y la agilidad de los leopardos a menudo no son suficientes para asegurar sus presas. Mientras tanto, las hienas operan en manadas, utilizando los números y la fuerza colectiva para abrumar a cualquier oponente. Una presa abatida por un leopardo a menudo se convierte en un objetivo ideal para la hiena. Con la capacidad de oler a más de 3 millas de distancia, las hienas no pierden ninguna oportunidad de robar la comida de un leopardo. La relación antagónica entre las dos especies va más allá de la competencia por el alimento. La territorialidad también es una fuente de tensión. Los leopardos a menudo eligen áreas con árboles altos para proteger a sus presas, mientras que las hienas prefieren pastizales abiertos donde pueden cazar en masa. Pero en un ecosistema hostil como el Okavango, donde los recursos son limitados, la superposición territorial es inevitable. Un aspecto notable de esta relación es la estrategia de las hienas para atacar a los leopardos.
Altamente sociables y con una estructura social sólida, las hienas a veces atacan o eliminan leopardos, especialmente a sus crías o madres. Cabe destacar que estos ataques no buscan comérselos, sino reducir la competencia futura. Por ejemplo, si se encuentra a una madre leopardo solitaria, moza, criando a sus crías en su territorio, las hienas no dudarán en cazar y matar a las crías o incluso a la madre. Esta es una estrategia de supervivencia brutal, pero efectiva, que ayuda a las hienas a consolidar su posición en la cadena trófica. Los leopardos, aunque solitarios, no son fáciles de ignorar cuando se sienten amenazados. Se han documentado numerosas observaciones de leopardos que regresan en busca de venganza. Los leopardos adultos, que pueden pesar hasta 75 kilos y correr a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, a veces utilizan su capacidad de trepar y su silencio para acechar a pequeñas manadas de hienas, esperando la oportunidad de atacar cuando están desprevenidas. Sin embargo, estas venganzas son individuales, ya que los leopardos no pueden enfrentarse a una gran manada de hienas. En un día abrasador en el Okavango, Moza, con sus 2 cachorros, cazó un impala y lo arrastró hasta una rama alta para evitar que lo robaran. Pero las hienas habían avistado el cadáver desde lejos. Más de 10 hienas se acercaron, aullando amenazadoramente. Rodearon el árbol donde se escondía Moza, saltando para alcanzar el cadáver, creando una escena tensa y sofocante. Moza se enfrentó a una difícil decisión: proteger su preciado alimento o a sus cachorros que la esperaban en la cueva cercana. La lucha entre el leopardo y la hiena no es solo un enfrentamiento entre 2 depredadores, sino también un símbolo de la crudeza de la naturaleza. Moza, con toda su inteligencia y valentía, ha demostrado que incluso en las situaciones más extremas, el instinto de proteger a sus crías aún prevalece. En la feroz tierra del Okavango, a menudo destacada en documentales sobre animales salvajes. Enfrentamientos como este son un testimonio de la belleza y la crueldad de la naturaleza, donde la vida y la muerte están a la mínima expresión. En el delta del Okavango, donde la vida y la muerte siempre están a la par, la batalla entre leopardos y hienas no es solo una historia de depredadores que luchan por territorio o presas. Es también un símbolo de la crudeza de la naturaleza, un escenario donde solo los inteligentes, resilientes y adaptables pueden sobrevivir. El leopardo, con su silencioso y hábil enfrentamiento con la hiena, que usa la fuerza de sus números y tácticas de manada, crea un enfrentamiento emocionante y atractivo. Lleno de sorpresas a cada instante, estos depredadores no solo luchan por su próxima presa,
sino también por su propia existencia y la de la siguiente generación. En este ciclo de vida y mortalidad, vemos la fuerza, el sacrificio y la trágica belleza del mundo salvaje. El Okavango no es solo una tierra, es un gran escenario donde la naturaleza escribe una vívida historia de supervivencia. La cuestión no es quién es más fuerte, sino quién es más hábil, más capaz y más resiliente para sobrevivir. La lucha del Okavango es un recordatorio de la fragilidad y el poder de la vida en la naturaleza. Si te fascinan las dramáticas y emotivas historias entre leopardos y hienas, o simplemente quieres descubrir más sobre el mundo salvaje del delta del Okavango, no olvides apoyar este contenido y suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas aventuras. Acompáñanos en nuestro viaje para descubrir los secretos de la naturaleza, donde la vida y la mortalidad siempre están en juego. El Parque Nacional Kruger, con una extensión de más de 19,000 kilómetros cuadrados, es una de las reservas naturales más grandes y emblemáticas de África. Esta impresionante extensión de sabanas, bosques y ríos serpenteantes alberga una extraordinaria diversidad de fauna. Desde elefantes y rinocerontes hasta cebras y jirafas, cada especie contribuye al complejo equilibrio de la vida en este lugar. Pero Kruger no es solo un santuario, es un campo de batalla. Cada día depredadores y presas se enfrentan en un ciclo implacable de supervivencia. Los leones dominan con fuerza y trabajo en equipo. Los guepardos confían en su velocidad inigualable. Y las hienas se aprovechan de su número y astucia. Entre estos competidores, el leopardo se distingue como una figura solitaria prosperando en las sombras. En esta tierra indómita, la supervivencia exige vigilancia y destreza constantes. Para el leopardo, cada cacería, cada escape y cada encuentro es un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte. Este documental sobre animales salvajes se adentra en el viaje de uno de los depredadores más enigmáticos de la naturaleza y su incansable lucha por sobrevivir en la vasta naturaleza salvaje de Kruger. El Parque Nacional Kruger, un santuario que se extiende por dos provincias sudafricanas, Limpopo y Mpumalanga, es una de las reservas naturales más emblemáticas de África. Sus paisajes abarcan desde extensas praderas hasta exuberantes riberas y escarpadas laderas.
En esta vasta extensión, la vida prospera en todas sus formas, pero la supervivencia de cada criatura depende de su capacidad de adaptación. Entre los diversos habitantes del parque, el leopardo se erige como un cazador solitario, perfectamente adaptado a su entorno. Se estima que entre 1.000 y 1.500 leopardos deambulan por Kruger, cada uno forjando un territorio de entre 10 y 20 millas cuadradas, dependiendo de la disponibilidad de presas y refugio. El cuerpo del leopardo está diseñado para ser versátil y fuerte. Con un peso de entre 36 y 72 kilos, las hembras y hasta 90 kilos, los machos, este depredador es un experto trepador y un ágil cazador. Su denso pelaje con estampado de rosetas no solo es una característica impresionante, sino también un camuflaje muy eficaz que le permite desaparecer entre las sombras moteadas de los bosques y paisajes rocosos de Kruger. A diferencia de otros depredadores, el leopardo prospera en solitario, dependiendo del sigilo y la precisión para ser más astuto que sus presas y competidores. El parque ofrece al leopardo una gran cantidad de presas, desde impalas y antílopes hasta animales más pequeños como liebres y aves. Cada cacería es un esfuerzo calculado, con una tasa de éxito de entre el 30% y el 40%. Los leopardos suelen cazar al anochecer, aprovechando la luz tenue para disimular su presencia. A diferencia de los guepardos, que dependen de la velocidad, los leopardos acechan a sus presas, moviéndose en silencio hasta que están a una distancia de ataque, a veces incluso a 3 metros. Entonces, en un salto repentino y explosivo, dominan a su presa con una fuerza increíble. Este documental sobre animales salvajes destaca la notable precisión y adaptabilidad del leopardo, mostrando su maestría en la caza en la implacable naturaleza de Kruger. El paisaje de Kruger también es un escenario de competencia constante. Mientras los leones dominan las llanuras abiertas y las hienas deambulan en poderosas manadas, los leopardos encuentran refugio en la densa vegetación y los afloramientos rocosos del parque. Estas áreas sirven tanto de cotos de caza como de refugios seguros. Tras una matanza exitosa, un leopardo suele arrastrar a su presa, a veces tan pesada como él mismo, hasta las ramas de un árbol. Este comportamiento es crucial para su supervivencia,
ya que evita que carroñeros como hienas y buitres le roben su alimento. Las fuentes de agua en Kruger, especialmente durante la estación seca, son cruciales para toda la fauna. Los leopardos, si bien no dependen del agua a diario, como otras especies cazan estratégicamente cerca de ríos y abrevaderos donde se congregan sus presas. Sin embargo, estas zonas atraen a otros depredadores, lo que convierte cada cacería en una actividad peligrosa. El cambio climático y la actividad humana han añadido nuevos desafíos a los leopardos de Kruger. Los cambios en los patrones de lluvia han provocado temporadas secas más largas, lo que reduce la disponibilidad de presas y obliga a los leopardos a expandir sus territorios. En los últimos años, los avistamientos de leopardos cerca de asentamientos humanos han aumentado a medida que estos esquivos cazadores se adaptan a la reducción de sus hábitats naturales. Si bien los leopardos son notablemente resilientes, estos encuentros a menudo provocan conflictos, lo que amenaza su supervivencia a largo plazo. A pesar de estos desafíos, los leopardos siguen siendo un símbolo de adaptabilidad y resistencia. Las hembras en particular desempeñan un papel vital en el mantenimiento de su población. Tras dar a luz de 1 a 3 cachorros, la madre los mantiene ocultos en guaridas aisladas durante los primeros 2 o 3 meses. Durante este tiempo debe cazar con frecuencia, equilibrando la necesidad de proporcionar alimento con el riesgo de exponer a sus vulnerables crías a los depredadores. Los cachorros se enfrentan a una alta tasa de mortalidad y menos de la mitad sobrevive su primer año debido a la depredación y las enfermedades. Este documental sobre animales salvajes destaca la inmensa fuerza y devoción de las madres leopardo, cuyos incansables esfuerzos brindan a sus crías la oportunidad de desafiar las adversidades. Los leopardos de Kruger, con una esperanza de vida de 12 a 17 años, son maestros de la supervivencia. Su capacidad para sortear los desafíos del parque, ya sea evitando depredadores más grandes, adaptándose a los cambios de hábitat o criando a la siguiente generación, demuestra su notable resiliencia.
A medida que se extiende la naturaleza salvaje de Kruger, el leopardo sigue siendo un símbolo de fuerza y sigilo, encarnando la belleza salvaje e indómita del parque. El leopardo es más que un depredador. Es un guardián solitario del equilibrio de Kruger, un testimonio del poder de adaptación en uno de los escenarios más exigentes de la naturaleza. A medida que el sol comienza a ocultarse tras el agreste paisaje del Parque Nacional, Kruger, el leopardo, cobra vida. Es la hora dorada, un momento en que las sombras se extienden por la sabana, ocultando los movimientos del depredador. Es el momento perfecto para comenzar su cacería. Para el leopardo, la caza no es solo una forma de supervivencia. Es un delicado equilibrio entre precisión, sigilo y oportunidad. Con solo una o dos cacerías exitosas por semana para mantener su estilo de vida solitario, cada persecución tiene un gran riesgo. El leopardo observa el terreno desde la espesura, su pelaje con estampado de rosetas se funde a la perfección con la hierba dorada. Más adelante, una manada de impalas pasta, moviendo las orejas al más leve crujido. Los impalas son una de las principales presas del leopardo. Y constituyen casi el 50% de su dieta en Kruger. Cada impala adulto pesa alrededor de 45 kilos, una comida considerable para un depredador solitario que debe alimentarse durante días con una sola presa. En este documental sobre animales salvajes presenciamos las extraordinarias habilidades de caza del leopardo, mientras busca el delicado equilibrio de la supervivencia en la naturaleza. Lentamente el leopardo desciende hasta el suelo. Su cuerpo musculoso, que pesa entre 45 y 90 kilos, se mueve con precisión calculada cada paso, deliberado y silencioso. A diferencia de los leones, que dependen del trabajo en equipo, o de los guepardos, que dependen de las ráfagas de velocidad, el éxito del leopardo reside en su capacidad de pasar desapercibido. Puede pasar horas acechando a su presa, esperando el momento perfecto para atacar.
De repente un impala se aleja de la manada. Es joven, un poco más pequeño y menos vigilante, un blanco vulnerable. El leopardo se queda paralizado con sus ojos dorados fijos en el animal, con el cuerpo enroscado como un resorte. En una ráfaga explosiva se lanza hacia adelante, alcanzando velocidades de hasta 58 kilómetros por hora en cuestión de segundos. La persecución es breve, de apenas 18 a 27 metros, mientras el leopardo cierra sus poderosas mandíbulas alrededor del cuello del impala. La presa forcejea un momento antes de sucumbir. Pero la caza no termina aquí. La sabana es un escenario competitivo donde carroñeros y depredadores compiten por el dominio. Un solo cadáver de impala puede atraer a las hienas en cuestión de minutos, atraídas por el olor a sangre fresca o el ruido de la persecución. Las hienas, con su demoledora fuerza de mordida de 500 pueden despojar a un cadáver en minutos, dejando al leopardo sin nada que mostrar por su esfuerzo. Para asegurar su merecido alimento, el leopardo usa su poderoso cuello y patas delanteras para arrastrar el cadáver por terreno accidentado, a menudo trasladándose varios cientos de metros hasta un lugar más seguro. Este comportamiento le permite mantenerse fuera de la vista de otros depredadores, reduciendo el riesgo de perder su presa ante carroñeros como hienas o leones. Los primeros carroñeros no tardan en llegar. Un par de hienas moteadas cuyas risas resonan por la sabana sobrevuelan la zona. Olfatean a la presa, pero se mantienen a distancia, esperando una oportunidad. Mientras tanto, los buitres empiezan a congregarse con sus agudos ojos, buscando cualquier hueco para carroñar. Estos carroñeros aéreos, con envergaduras de hasta 3 metros, pueden avistar un cadáver a más de 1 kilómetro de distancia, alertando a otros depredadores. El leopardo permanece vigilante con sus agudos sentidos, atentos a los sonidos que lo rodean. Incluso después de atrapar a su presa, no puede permitirse el lujo de relajarse por completo. Se sabe que los leones, mucho más grandes y fuertes, acaban con la vida de leopardos, obligándolos a abandonar su presa. En este documental sobre animales salvajes, la inquebrantable vigilancia del leopardo revela la dura realidad de la vida en la implacable naturaleza del tigre.
La caza nunca está garantizada. Una sola cacería requiere una energía inmensa, quemando hasta 500 calorías en el proceso. Para los leopardos más jóvenes, este desafío es aún mayor. Inexpertos y aún aprendiendo los matices del acecho y la emboscada, a menudo cometen errores que les cuestan la vida a sus presas o incluso la seguridad. Para las leopardos hembras con crías, la situación es aún más difícil. Una leopardo madre debe cazar no solo para su sustento, sino también para alimentar a sus crías en crecimiento. Las crías, que pesan solo entre 450 y 900 gramos al nacer, permanecen ocultas durante sus primeros 2 o 3 meses, dependiendo completamente de la capacidad de su madre para alimentarse. Una sola presa puede alimentar a una familia durante varios días, pero debe estar bien escondida para evitar que otros depredadores la roben. Los abrevaderos y las riberas, como las del río Sabiea, son puntos calientes para los encuentros entre depredadores y presas. Durante la estación seca, cuando escasean las fuentes de agua presas, como impalas y cebras, se congregan cerca de estas zonas, creando oportunidades para los leopardos. Sin embargo, estas concentraciones también atraen a otros depredadores, convirtiendo cada cacería en una apuesta arriesgada. El leopardo finalmente se acomoda en un lugar seguro y comienza a atacar al impala. La noche comienza a caer, el aire se enfría a medida que cambian los sonidos de la sabana. Las criaturas nocturnas se despiertan y los carroñeros cercanos se inquietan aún más. Las hienas caminan fuera del escondite del leopardo, lanzándose ocasionalmente mordisqueos frustrados. Arriba, los buitres esperan pacientemente su turno. Comer con seguridad es un raro momento de respiro para el leopardo. Su naturaleza solitaria le impide depender de la protección o la ayuda de otros. Cada mordisco que da es un testimonio de su resiliencia y habilidad, la culminación de horas de esfuerzo y riesgo. Este documental sobre animales salvajes retrata vívidamente la incansable lucha del leopardo por la supervivencia, donde incluso los momentos de paz se ganan con esfuerzo. Pero incluso en este momento de éxito, el leopardo permanece alerta. Sus orejas se mueven con cada crujido en la hierba, su mirada penetrante escudriñando las sombras en busca de cualquier señal de un rival. Para el leopardo, la supervivencia es un ciclo interminable de caza, evitar conflictos y mantenerse un paso por delante de sus competidores.
En el Parque Nacional Kruger, cada cacería es más que una batalla por la comida, es una prueba de fuerza, estrategia y supervivencia. Para el leopardo, cada cacería exitosa es una victoria fugaz en una vida definida por desafíos incansables y triunfos solitarios. Cada leopardo es una historia de supervivencia, una vida escrita a la sombra de la naturaleza salvaje de Kruger. Aquí, en una de las últimas grandes áreas silvestres de África, la historia del leopardo continúa un ciclo de vida ininterrumpido y eterno. Si te encantan los documentales sobre animales salvajes y quieres explorar las maravillas de la naturaleza desde perspectivas únicas, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Juntos contaremos las increíbles historias de la vida silvestre, mientras ayudamos a proteger este invaluable patrimonio para las generaciones futuras. Nos vemos en la próxima aventura.